Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. Capítulo 181. Un fin de los años 2. Paso media luna de sable. Fue una de sus primeras artes, entre las 3 que le regaló la luna sonriente a principios de año. Con él, aprendió a moverse a través de las sombras, a moverse a través de espacios por los que nunca habría podido pasar y a deslizarse entre golpes con la gracia de una bailarina. Después de recibir su vestido de Kai Renxiang, pensó menos en el arte. El vuelo concedido por su túnica hizo que la movilidad de Sebo Quasentstep fuera menos importante. Pero el Sebo Quasentstep siguió siendo uno de los fundamentos de su estilo de combate. Y ella aún no lo dominaba. Como todas las artes otorgadas por la luna, era un poco extraño, contenía más técnicas, más lecciones. Mirando hacia atrás, las primeras partes del arte que había cultivado en el primer reino parecían increíblemente simples. Al meditar sobre esas técnicas antiguas y rudimentarias, Lindy se sintió como si hubiera sido una niña apoyada por sus padres mientras daba sus primeros pasos. Pero ahora, en el tercer reino, ella estaba cerca de la maestría. Finalmente pudo comprender las lecciones finales del arte. Fue difícil. Era muy difícil no dejar que su vestido recogiera el holgura de sus movimientos mientras corría por las montañas superiores, saltando entre acantilados y gargantas heladas, pero poco a poco estaba refinando su maestría. La oscuridad era ausencia y ella estaba aprendiendo a convertirse verdaderamente en ella. Una vez tuvo que hacer un esfuerzo activo para evitar dejar huellas en la nieve, ahora sus pasos no dejaban rastro, incluso cuando dejó de circular y por completo. Un cabello, separado de su cuerpo, se disolvería en humo y desaparecería en unos momentos. Ella realmente no tenía rastro de nadie sin sentidos más esotéricos. Pero la técnica que fusionaría Quasent's Grace y Formless Shed en una única técnica de Sebo Quasentstep seguía estando fuera de su alcance. Pronto podría dar un paso y cruzar el espacio como si la distancia intermedia no existiera, independientemente de las barreras, formaciones, terreno o falta de sombras. Fue la culminación de moverse sin moverse, aunque a un alto costo para Sui. Ella aún no estaba allí, pero lo estaría pronto. Sixian susurró. Lindy puso los ojos en blanco ante las reprimendas mientras miraba a la banda parlanchina de monos de pelaje negro, con las medias lunas plateadas en el pelaje debajo de sus ojos que los marcaban como los culpables que habían robado los productos que ella debía recuperar. Ella buscó entre las bestias mientras ellas parloteaban y ululaban suavemente, comiendo, acicalándose y sin mostrar ninguna indicación de que fueran conscientes de su presencia. Ella había elegido hacer esto sin violencia. Los monos de la media luna sonriente no eran particularmente peligrosos. Les gustaba engañar, humillar y robar, pero era raro que causaran daño permanente a los humanos. Sin embargo, podría ser parcial dadas sus inclinaciones hacia los espíritus lunares. Se preguntó si habría intentado atar a uno de los monos si no hubiera tenido la suerte de encontrar a Zengi. Sixian reflexionó. Ella no dignificó la queja del espíritu con una respuesta mientras sus ojos caían sobre una caja de madera lacada oscura que a pesar de algunas astillas y rayones, permanecía sellada y sostenía la marca del clan local que vendía las frutas en cuestión. En ese momento, el más grande de los monos, que quizás era del tamaño de Billu, con un tinte grisáceo en su pelaje, estaba sentado encima de la caja, sacando insectos del pelaje de una hembra más pequeña a sus pies. Eso haría que arrebatar la caja fuera un poco más complicado. Ella simplemente podía esperar. El mono eventualmente se movería y le daría una oportunidad. Incluso podía usar fuerza bruta. El mono era solo de color amarillo medio. Pero eso parecía un poco aburrido. Lindy comenzó a dar vueltas entre los árboles, acercándose a su objetivo. En preparación para su atraco, se había embolsado algunas piedras en el camino y escaneó al resto de la tropa. Recogiendo uno con un aura que tenía un pelo más de fuego que los demás, arrojó la piedra en la parte posterior de la cabeza del mono e imitó a las bestias, en alto, burlándose de los gritos, lanzando su voz para que pareciera emanar desde dentro de la tropa.
Solo fueron necesarias unas pocas repeticiones antes de que los monos se pusieran caspa, chillando y parloteando unos a otros. Fue tan simple como esperar a que el mono más grande se metiera en la pelea en desarrollo para romper un par de cabezas en ese momento. La caja había desaparecido antes de que uno de ellos se diera cuenta. Ojalá la gala que Kai organizará mañana pudiera conquistarse sin tanto esfuerzo. Las etapas de planificación no habían sido tan malas. Investigar a los invitados y hurgar sutilmente en busca de posibles malas intenciones o problemas fue incluso divertido. San Lilin había rechazado la invitación de Kai, pero hasta donde Lindy pudo encontrar, ese era el alcance de su hostilidad. Kan Xiao iba a asistir, pero todo parecía indicar que estaba tratando de reparar su propia posición social. No, parecía que esta reunión iba a desarrollarse sin violencia, lo que dejó a Lindy en la posición de tener que prepararse para ello. Sabía que estaba siendo irrazonable y que había sido grosera en la última reunión, pero aún así le resultaba difícil preocuparse. A pesar de sus esfuerzos por animarse y de la charla de Sixian, no podía decir que esperaba con ansias la gala. La fiesta, que tuvo lugar alrededor de uno de los pabellones que salpican la ladera de la montaña, empezó bastante bien. Se alojó cerca de Kai Renxian y ofreció saludos y bromas a los invitados a su llegada. Con la ayuda susurrada ocasional de Sixian, Lindy pensó que hizo un trabajo adecuado. El espíritu, a pesar de toda su falta de conocimiento sobre la etiqueta humana, era muy bueno a la hora de captar qué tipo de comentarios la gente tomaría como elogios. Por supuesto, los tiempos fáciles no duraron y, muy pronto, la dejaron a su suerte para mezclarse. Su primera tarea fue calmar las plumas que había crujido en su última salida. Permítanme primero disculparme por mi distracción anterior en su reunión, dijo Lindy suavemente, ofreciendo una breve reverencia a Wen-Ai. La niña mayor estaba tan elegantemente vestida como la última vez que la vio. En ese momento, estaba profundamente involucrado en convencer al espíritu que me había estado acompañando para que se dejara atar. Wen-Ai sonrió agradablemente, pero la expresión no parecía genuina. Por supuesto. Puedo entenderlo, respondió ella, señalando con desdén con el abanico de seda cerrado en la mano. No soy tan poco generoso como para no perdonar una pequeña irregularidad a alguien nuevo en estas cosas. Lindy sonrió a través de la condescendencia de las palabras de la otra chica, ayudada por un empujón guía de Sixian. En esta situación, el espíritu onírico no pronunció palabras que distrajeran, sino que simplemente ofreció destellos de pensamiento y perspicacia. Gracias por tu amabilidad, dijo cortésmente. Y permíteme ofrecerte mis felicitaciones tardías por tus habilidades como anfitriona, espero que esta reunión cumpla con tus expectativas. Las habilidades organizativas de Lady Ka no tienen comparación, elogió fácilmente Wen-Ai. Estaré encantada de ofrecer mis propias habilidades como decoradora la próxima vez, añadió, mirando las coloridas pancartas colgadas de los arcos y pilares del pabellón. Entiendo la preferencia por accesorios más sencillos aquí en las fronteras, pero aún así, transmitiré tu oferta, dijo Lindy. Me temo que puede que no haya tiempo para otra reunión con el próximo torneo, dijo, manteniendo la alegría en su voz perfectamente insulsa y nada vengativa. Wen-Ai sonrió, su expresión un poco quebradiza. Vaya, queda muy poco tiempo hasta entonces, ¿no? Ella preguntó, y no hizo falta ser Sixian para leer la amargura subyacente a las palabras. Wen-Ai sabía bien que, como segundo año, tendría un camino más difícil para pasar por el torneo de combate de este año en comparación con los terceros reinos del primer año, como Lady Ka o la propia Lindy. Ah, ¿puedo felicitarte por el cambio que has hecho en tu cabello? Lindy parpadeó, conteniendo la necesidad de alcanzar y tocar la flor de lirio de pétalos plateados que ayudaba a fijar su cabello trenzado hacia atrás. Lindy se había tomado el tiempo de actualizar su equipo y compró un par de talismanes, uno de los cuales era una horquilla con una flor estilizada que había reemplazado su vieja horquilla. Muchas gracias. Ah, ella dudó antes de continuar. Tu nuevo collar también combina muy bien ese vestido. Gracias, Sixian, por notar esa nueva pieza de joyería. Gracias, respondió Wen-Ai. Me alegra ver que has dejado atrás esos rumores. ¿Qué rumores? Lindy preguntó con el ceño fruncido. La otra niña la miró con los ojos muy abiertos y una leve sonrisa antes de levantar la mano y ahuecar la boca como para ocultar un secreto.
Vaya, ese terrible rumor de que podría ser un expósito bárbaro incapaz de vestirte o arreglarse adecuadamente sin la ayuda de Lady Kay o Lady Bay. Lindy sintió que su ojo se movía. ¡Qué rumor tan grosero! Bueno, supongo que dado mi programa de cultivo, no se puede evitar que los menos dedicados digan tonterías como esa. El éxito a menudo trae sus propios problemas, coincidió Gwen ahí, una vez más perfectamente agradable. Ni ella ni Sixian estaban muy seguros de si la niña había inventado ese rumor en el acto. Señorita Gwen, ¿puedo llamar su atención?, preguntó una suave voz masculina, lo que provocó que ambos se volvieran hacia su fuente. Lindy sintió que su sonrisa se volvía aún más tensa cuando vio a Kang Xiao parado allí con una túnica blanca inmaculada, sin verse peor por el desgaste a pesar de los problemas que le habían causado. Estaría encantado de hablar con usted, Sir Kang, dijo Gwen ahí antes de mirarla. Señorita Ling, ¿podría disculparme? Puedes, respondió Lindy. Espero que tenga una agradable velada, señorita Gwen, señor Kang. Kang Xiao la miró, su desdén era evidente en sus ojos, aunque no en su expresión. Por supuesto, señorita Ling. Me alegro de que nuestros encuentros anteriores no hayan generado malos sentimientos entre nosotros. Lindy sonrió, recordando la lanza que se dirigía a toda velocidad hacia ella ese fin de semana después de que terminara la tregua. Nunca guardaría rencor por algo tan menor, dijo dulcemente. Ella dejaría eso en manos de Mason. Después de que los dos se alejaron, ella se dejó respirar tranquilizadamente. Ella sabía en qué se estaba metiendo al unirse al Kai. No significaba que disfrutara la realidad. Miró al otro lado del campo y sus ojos se posaron en Anjian y Fan Yu. Tuvo la oportunidad de tomar un respiro antes de obligarse a volver a socializar. Sin embargo, estaba deseando ir al pueblo para pasar tiempo con su familia después de esto. Para un observador externo, Lindy parecería la imagen misma del aplomo y la calma. De hecho, para cualquiera de los mortales que respetuosamente se apartaron de su camino mientras avanzaba por el camino hacia la casa de su madre, no había ni el más mínimo indicio de agitación. Internamente, Sengi se quejó, su voz mental era una extraña mezcla de sus dos voces. Lindy pensó tranquilizadoramente. Ella sintió un tufo de insatisfacción por parte de él, pero Sengi era lo suficientemente maduro como para no quejarse más. En cambio, dijo con determinación que el tono sangraba más cerca de Zen. Lindy casi meneó la cabeza. Su última declaración no estaba dirigida a ella, y la forma altiva en que la dijo. Quizás haya dado una impresión equivocada. Sixian chirrió alegremente dentro de su cabeza. Sintió que Sengi hacía el equivalente telepático de balbucear. Lindy había visto y sentido que este escenario se desarrollaba varias veces durante la semana pasada, desde la primera vez que desmaterializó a Sengi y le presentó a Sixian. Cada vez que la joven serpiente tortuga comenzaba a enojarse por la presencia del nuevo espíritu, Sixian lo desviaba y desinflaba con cumplidos juguetones o simplemente estando de acuerdo con él de una manera halagadora. Su hermano pequeño era muy débil a los halagos, o al menos no estaba preparado para ello. El último problema había sido su decisión de evitar presentar a Sixian a su familia por ahora, concretamente porque no quería intentar explicarle a su madre que la voz en su cabeza era una persona separada. Por eso Sengi estaba descontento por ser el único que tenía que limpiar y prepararse para encontrarse con la familia. Prestando solo un poco de atención al ir y venir, en su mayoría bondadoso, entre los espíritus, Lindy giró por la calle donde estaba la casa de su madre. Pronto, pasó junto a los dos hombres que hacían guardia en la entrada de la calle y al sirviente que atendía la puerta. Fue sorprendente el tipo de cambios a los que uno podía acostumbrarse en solo un año. Hermana. Encontró su madre y a su hermana en la sala de estar donde la niña estaba sentada en el regazo de su madre. La mujer mayor dejó escapar un leve suspiro mientras cerraba el libro que sostenía y levantó el brazo para permitir que Biyu se le escapara de las manos. Hola, hermana pequeña, dijo Lindy, agachándose mientras la niña cruzaba la habitación para pararse frente a ella. ¿Te has estado comportando por mamá? MHM. La niña respondió rebotando sobre sus pies. ¿Hermana vuela ahora? Ella preguntó emocionada. La había estado preparando para su siesta, dijo la madre de Lindy, con un tono ligeramente reprendido mientras se acercaba también a Lindy,
el libro de cuentos que había estado en sus manos ahora escondido debajo de su brazo. Supongo que olvidé la hora, dijo Lindy con una sonrisa de disculpa. Quizás podamos volar más tarde, hermanita. Quería mostrarles a usted y a mamá a alguien muy importante hoy, continuó más seriamente. Billu hinchó las mejillas decepcionada, pero su madre solo frunció ligeramente el ceño. Lindy sorprendió a la mujer mayor mirando fijamente hacia el pasillo detrás de ella. Lindy, deberías habernos dado tiempo para prepararnos para los invitados, se preocupó Lin Kinch. Por favor dime que tenemos tiempo. No es nada tan formal, le aseguró Lindy. Después de todo, es solo familia. Mientras hablaba, le dio a Sengi un empujón mental y la esencia del espíritu joven fluyó de su dantian. El aire a sus pies brillaba y la temperatura aumentaba ligeramente a medida que la forma sólida de la pequeña serpiente tortuga se fusionaba con el aire enrarecido. En esta forma encogida, Sengi era del tamaño de una tortuga adulta y Zen, enrollado sobre su caparazón, no era más grande que una pequeña serpiente de jardín. «Hola». Gi chirrió alegremente, rompiendo el silencio sorprendido. HMPH. No pueden entenderte, tonto Gi, Zen silbó perezosamente, examinando a madre y Billu mientras lo hacía. Lindy sonrió. Los ojos de su hermana pequeña estaban muy abiertos y emitía un sonido de excitación sin palabras. «Tortuga mágica», ella exclamó, agachándose para mirar a la serpiente tortuga encogida. Por otro lado, la frente de la madre estaba arrugada tanto por la preocupación como por el asombro mientras su mirada trazaba la longitud de las espirales de Zen hasta su punto de terminación. «Recuerdo que mencionaste eso, pero», sacudió la cabeza con incredulidad y dio un paso más cuando Billu comenzó a extender la mano para acariciar a la tortuga mágica. «¿Estás seguro de que es seguro?» «Sengi es tan inteligente como tú o como yo», respondió Lindy, enviando un mensaje silencioso a Sengi para que tenga paciencia con Billu. «Billu, recuerda que no es un juguete. Acariciar está bien, pero no agarrar». Sixian reflexionó. La hermana mayor no debería preocuparse, Zen silbó, complacido por la atención de la niña. La hermana pequeña está a salvo con Zen. MMM. Deja las cosas en manos del gran hermano Gi, su otra mitad chirrió, inclinándose hacia las caricias de Billu. Gi no decepcionará a Big Sister. Confiaré en tu palabra, dijo Lin Kimch, ajena a la conversación que se desarrollaba, mientras se inclinaba para mirar por encima del hombro de Billu. Saludos, espíritu honorable. Por favor sea bienvenido en nuestra casa. No hay necesidad de ser tan formal, dijo Lindy, poniéndose de pie. Sengi es un hermano pequeño para mí. Por favor, trátenlo como familia, continuó incluso cuando vio a Zen acicalarse durante el tratamiento. Entre Sixian y madre, podría ser necesaria una pequeña desinflación del ego. La abuela es tonta pero agradable, Gi chirrió. Lindy se estremeció un poco ante la implicación. Hermana, la tortuga susurra. Lindy parpadeó mientras su atención volvía a centrarse en Billu. La niña se había caído de bruces y miraba a Sengi con los ojos muy abiertos. ¿Puedes entenderlo, Billu?, preguntó Lindy, compartiendo una mirada sorprendida con su madre. No. La niña meneó la cabeza. Demasiado callada, añadió mientras se ponía de pie nuevamente, haciendo pucheros a Sengi. Tortuga, habla. ¿Eso ayudará?, preguntó Gi, confundido. ¿Debería Gi gritar, hermana mayor? No, gritar no ayudará, Sengi, respondió Lindy. Tendrás que esperar hasta que seas mayor para escucharlo claramente, hermana pequeña. Billu continuó haciendo pucheros pero luego miró a su madre, o mejor dicho, el libro bajo el brazo de su madre. Como la princesa, dijo, aplaudiendo como si eso explicara todo. Lindy compartió otra mirada con su madre, quien parecía bastante desequilibrada. ¿Por qué no me encargo de preparar té y refrescos? La mujer mayor necesitaba un momento para recomponerse. Claro, Lindy respondió amablemente. Puedo ver Billu. Por favor no te preocupes por Sengi. Tengo su comida conmigo. Por supuesto, dijo su madre débilmente, dándose la vuelta. Lindy supuso que la pregunta de si su hermana pequeña sería capaz de cultivar tenía respuesta. Afortunadamente, ese día no hubo más sorpresas.
A Biyu le gustaba jugar en el jardín con Sengi, y los nervios de mamá solo necesitaban una taza de té. Su familia se estaba instalando en el pozo de la aldea de la secta, lo que casi le hizo lamentar tener que trasladarlos nuevamente en bastante poco tiempo. Lindy estaba segura de que podría tener un hogar igual de cómodo donde quiera que la duquesa se lo asignara, así que no se preocupó demasiado por eso. Contacto 2. Forja del destino. Capítulo 182. Fin de los años 3. Los días pasaban rápidamente. Largas horas de cultivo pasaban en cuestión de momentos a medida que avanzaba hacia nuevos niveles de dominio. La montaña estaba en paz. Incluso el ruido de fondo constante de los duelos sancionados se desvaneció a medida que más y más discípulos entraban en el cultivo a puerta cerrada, presionando para lograr algún último avance o aumento de habilidades. Lindy no era muy diferente en ese sentido, aunque su formación con Lady K estaba adquiriendo un cariz más académico. En lugar de entrenar o recibir las técnicas de heredera, se encontró pasando mucho tiempo en el mercado recopilando información sobre la actividad de los discípulos allí y puliendo habilidades que había dejado oxidar a lo largo del año. No obstaculizó demasiado su cultivo, pero fue un trabajo duro mantenerse concentrado cuando se trataba de cosas poco interesantes como números de ventas e inventarios. La mayor parte del tiempo que le quedaba se destinaba al trabajo de la secta que había aceptado. Francamente, no era algo que normalmente hubiera aceptado, pero la bolsa de trabajo se estaba vaciando cada día más y era uno de los 2 trabajos mejor pagados que quedaban. Afortunadamente, ella no tuvo que hacer el tedioso trabajo sola. Li Sujin estaba entre los otros discípulos que habían aceptado el trabajo de replantar la cicatriz en el bosque. El sol brillaba y golpeaba el campo de escombros y tierra desmoronados donde el suelo se había derrumbado. El fino polvo gris que lo había cubierto todo había sido reemplazado por tierra arcillosa oscura en algún momento desde la última vez que Lindy vio el área. Delante de ella y Li Sujin, Sengi caminó con dificultad, exhalando felizmente nubes de ceniza a la deriva, infundida con y de madera, que se depositó en el suelo a su paso. A su alrededor, media docena de aves esqueléticas de diversas especies revoloteaban por el aire, esparciendo diversas semillas de bolsas colgadas de sus formas óseas. Lindy y Li Sujin tenían bolsas más caras diseñadas con formaciones que expandían el espacio para permitirles contener plántulas de varias especies de árboles. Mientras sus compañeras se encargaban del trabajo más indiscriminado, las 2 muchachas se detenían de vez en cuando para plantar un nuevo árbol en los puntos adecuados marcados con banderas en la tierra. Veo que realmente has mejorado a esos exploradores, dijo Lindy mientras se agachaban ante la siguiente bandera. Comenzó a preparar el terreno para plantar. Li Sujin miró hacia arriba para ver una de sus construcciones. El pájaro esquelético era casi orgánico en su movimiento con solo un indicio de la sacudida que marcaba las propias construcciones de Lindy. Gracias, dijo ella. He descubierto varias mejoras para ellos y, si tienes tiempo hoy, he recibido permiso de la hermana mayor Bao para invitarte al taller. Los constructos han sido muy útiles para mis estudios anatómicos, por eso les he estado dando cierta atención. Pero no todo, espero, bromeó Lindy. He estado saliendo, Li Sujin resopló, pero incluso la respuesta a sus burlas pareció silenciosa. ¿Qué te molesta? Lindy preguntó mientras terminaba el hoyo que había estado cavando. Cada vez que te he visto durante los últimos días, has estado preocupado por algo. Li Sujin miró hacia otro lado, incluso cuando colocó la plántula y comenzó a compactar la tierra alrededor de sus raíces. ¿Lo he hecho? Sé que he estado un poco distraído, pero estoy seguro de que la única razón por la que Sulin no te ha llamado la atención es que ella misma ha estado fuera de lugar, intervino Lindy. Así que derrama, ¿qué pasa? No es nada tan malo como podrías estar pensando, respondió Li Sujin. Es solo que mi familia vendrá de visita para el torneo. Lindy frunció el ceño. Pensé que a los mortales no se les permitiría entrar a la arena, ella preguntó. Ah, ¿es diferente para la pista de producción? Li Sujin sacudió la cabeza y se quitó la suciedad de las manos, levantándose nuevamente. No, madre y padre solo quieren estar aquí para apoyarme, aunque no puedan observar directamente. No estoy segura de cuál es el problema, dijo Lindy mientras se levantaba y pasaba a la siguiente bandera. Ella nunca había oído a su amiga hablar de sus padres en un tono menos que brillante. Li Sujin se movió incómodamente.
No les he dicho algunas cosas, admitió en voz baja, y Lindy no extrañó la forma en que la mano izquierda de Sujin se movía como si quisiera alcanzar su ojo. Solo tengo miedo de que se sientan decepcionados con el tipo de persona en la que me he convertido. Lindy mantuvo su expresión neutral. Probablemente no deberías haber dejado algo como tu ojo como sorpresa, estuvo de acuerdo. Pero no entiendo a qué te refieres. Sigues siendo la misma buena persona que eras al principio. Ella miró hacia arriba y vio los constructos dando vueltas alrededor. Quizás deberías esperar a mostrar tu taller. No sé qué tan aprensivos son tus padres. Lee Sujin se rió, pero no sonó particularmente divertida. No creo que saludar a madre y padre desde lo alto de un palanquín sostenido por soldados esqueléticos de la impresión correcta. No, dijo con un toque de sarcasmo. Lindy le lanzó a su amiga una mirada con los ojos estrechos. ¿Desde cuándo haces sarcástico? Ella preguntó. Espera, ¿eso es algo real? Quiero que me lleven si es así. Sixian murmuró sin dormir. La luz del mediodía había dejado somnoliento al espíritu sin cuerpo. Estaba trabajando en un diseño con la hermana mayor Bao, pero no pudimos realizar la animación de las piernas con la coordinación y el equilibrio adecuados. Lee Sujin negó con la cabeza y cortó su propia tangente. No, Lindy, el punto es. No he sido una buena persona, dijo ella. Puede que no te des cuenta, pero he estado haciendo todo lo posible para asegurarme de que esas chicas se sientan miserables cada vez que tenga la oportunidad. Sé que no está bien guardar rencor, pero simplemente no puedo dejarlo ir. Lindy le lanzó una mirada cautelosa a su amiga. No has roto la paz de Lady Kai, ¿verdad? Sujin meneó la cabeza, con expresión amarga. No, y eso lo empeora, resopló. Me he convertido en una de esas personas que escupen sobre el espíritu de la ley mientras obedecen su letra. ¿Cómo puedo enfrentarme a papá así? Ella se preocupó. Lee Sujin, ¿qué has estado haciendo? La otra niña miró hacia abajo cuando llegaron al siguiente lugar. Todo empezó con el uso de las conexiones de la hermana mayor Bao para arruinarles el mercado, murmuró. Aumento de precios, rechazo de ventas, compra de reactivos raros que sé que necesitan antes de poder adquirirlos, ese tipo de cosas. ¿Y ella está de acuerdo con eso? Lindy preguntó dudosamente. La hermana mayor Bao dijo que era una buena práctica. Ella no ve nada malo en mi vendetta siempre y cuando no cruce la línea hacia la ilegalidad. Lee Sujin no se detuvo con esa preocupante declaración. Luego, después de tener tiempo para vincularme con Zenli, comencé a hacer tratos con sus parientes. Les intercambié cosas para arruinar a esas chicas, trabajos de secta siempre que fuera posible o simplemente para emboscarlas y dejarlas colgadas en el bosque durante unos días, envueltas e indefensas. Me aseguré de que nunca resultaran gravemente heridos, pero... Si quieres que te regañe, estás hablando con la persona equivocada, dijo Lindy, interrumpiéndola. Mientras no hagas nada permanente. No soy como ellos, Lee Sujin jugueteó con la correa de su parche en el ojo. Correcto. No me oirás hablar mal de ti, pero te preocupa que tus padres lo hagan. La primera idea de Lindy fue sugerir no decírselo, pero estaba bastante segura de que Lee Sujin no lo aceptaría. Los nobles y los cultivadores deberían estar por encima de este tipo de mezquindad, aunque sé que no lo están, dijo Sujin con tristeza. Estás siendo demasiado duro contigo mismo como siempre, dijo Lindy con un toque de exasperación. Casi todos dijeron que sabían que estaban siendo irrazonables, agregó mientras comenzaba a trabajar en la siguiente plantación. Sé que no es razonable, pero no puedo cambiar mis propios sentimientos. Si tu madre y tu padre son la mitad de buenos de lo que crees que son, lo entenderán, dijo Lindy, mirando a su amiga a los ojos. No hay nada de malo en darle su merecido a alguien que te hizo daño. Su amiga cerró los ojos por un momento. Como dices. Pero volvamos a la tarea que nos ocupa. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer hoy. Así lo hacemos, suspiró Lindy. Las cosas que ella haría por los puntos de la secta. Después de completar el trabajo de la secta y recibir sus recompensas, Lindy aceptó la invitación de Lee Sujin al taller de Bao Qingling para mostrar las otras mejoras que Sujin había realizado con las formaciones Scouts. El viaje al taller de Bao Qingling los llevó más profundamente al muro.
No estaba lo suficientemente lejos como para entrometerse en la secta interior, pero estaba tan lejos como el Valle del Dragón. Lindy y Li Sujin aterrizaron en la parte superior de la estructura bulbosa que se aferraba a la pared del cañón de abajo. Tenía una forma vaga como una calabaza con un bulbo más pequeño apilado encima de uno más grande. Chimeneas de metal y piedra sobresalían de la estructura en ángulos extraños, elevando un humo medicinal colorido y aromático. Sin embargo, la mayor parte de la estructura estaba compuesta enteramente de gruesas membranas blancas. De manera un tanto inquietante, Lindy pudo ver perturbaciones en el aire donde los espíritus del viento habían sido capturados en las correas, e incluso mientras observaba, piernas arácnidas tan largas como su brazo sobresalían para arrastrar a un espíritu que luchaba hacia adentro. Afortunadamente, no tuvo mucho tiempo para contemplar esto cuando Sujin abrió una entrada en la parte superior de la estructura. Las redes se separaron suavemente para revelar una escalera que conducía hacia abajo. Sujin la invitó cortésmente y Lindy la siguió escaleras abajo. El túnel que conducía al taller era algo claustrofóbico, y la sensación de tantas arañas espirituales deslizándose a su alrededor le puso la piel de gallina, pero por lo demás, su entrada transcurrió en cómodo silencio. Una caminata rápida por el túnel más a la derecha en la intersección de 3 vías en la parte inferior de la escalera los llevó a una habitación un poco más grande que el taller de Sujin en su casa. La habitación estaba amueblada con tableros de mesa y otras superficies de trabajo pegadas a las paredes, a menudo en alturas y ángulos que hacían imposible alcanzarlas desde el suelo. También estaba saturado positivamente de esqueletos de aves, que iban desde pequeños hasta enormes. También estaba ocupado. El mentor de Li Sujin, Bao Qingling, se parecía mucho a la primera vez que Lindy la conoció en el Medicine Hall, una niña pálida y poco saludable con ojeras debajo de los ojos y cabello negro recogido en una trenza gruesa envuelta 2 veces alrededor de su cuello. En lugar de un vestido, llevaba un conjunto de cueros voluminosos de color marrón oscuro, incluidas botas y guantes que la dejaban un poco informe, especialmente con la gruesa bata de trabajo que llevaba, manchada y quemada en muchos lugares. Sin embargo, a diferencia de antes, Lindy podía sentir el I del discípulo interior con mayor claridad. Bao Qingling estaba en el 4º nivel del tercer reino, y su aura se sentía irregular y turbia como un pozo profundo lleno de piedra afilada oculta por una niebla espesa y adherente y redes. Hermana mayor Bao, Li Sujin la saludó cuando vio a la niña mayor. Gracias por permitirme traer a mi amigo aquí hoy. Gracias por invitarme, hermana mayor, agregó Lindy cortésmente, ofreciendo su propia reverencia. El discípulo de la secta interior la estudió y luego asintió una vez con claridad. De nada en esta habitación. Sin embargo, le pido que permanezca en esta habitación, dijo, sin que sus palabras se vieran coloreadas por nada más que un cortés desinterés. Sería lamentable que la curiosidad excesiva nos causara fricciones, añadió. Lindy supuso que podía entender. La historia de lo que le había hecho a Jan Rensu probablemente era de conocimiento abierto en ese momento. Por supuesto, respetaré la privacidad de la hermana mayor Bao. Sería muy grosero por mi parte devolverle su amabilidad a mi amigo y su hospitalidad con traición, respondió Lindy. Tranquilo, dijo Bao Qingling sin humor antes de asentir con la cabeza hacia Li Sujin. No olvides tu horario, hermana menor Sujin, dijo. Hermana menor Ling, saluda a Lady Ka si quieres. Bao Qingling una vez pateó el suelo con el pie. La cinta bajo sus pies se abrió con un extraño sonido de estiramiento y la niña mayor desapareció en el agujero resultante. Lindy vislumbró piernas quitinosas y ojos brillantes, así como un par de manos extrañamente humanas compuestas de quitina negra brillante en el momento antes de que se cerrara nuevamente. Me pregunto de qué se trataba eso, reflexionó Lindy, mirando con cautela el suelo. La familia Bao es un clan de condes que administra el norte bajo la familia Kai, respondió Li Sujin. Estoy segura de que la hermana mayor Bao simplemente estaba ofreciendo sus respetos. Realmente tengo que investigar un poco más, suspiró Lindy. Tal vez podría hablar con Kai sobre eso. Aprender de ella probablemente sería más fructífero e interesante que hojear libros sobre el tema, y podría captar lo que la heredera pensaba de los distintos jugadores. Bueno, ¿por qué no me muestras en qué has estado trabajando? Descubrí cómo activar las formaciones de fusión en los exploradores avanzados sin cantidades adversas de sangre, explicó Li Sujin,
llevándola a una amplia superficie salpicada de una veintena de pequeños esqueletos de pájaros y sembrada de papeles llenos de notas y cálculos. Como puedes ver aquí, fue simplemente una cuestión de, Sujin repasó sus pruebas mientras Lindy se inclinaba sobre su hombro y la seguía. Si bien Lindy sintió que no era realmente adecuada para dominar las formaciones, en una situación como el torneo, sería bueno tener algunos trucos bajo la manga que estuvieran fuera de su conjunto principal de habilidades. Una construcción de combate ciertamente podría ser esa. Observó cómo Lee Sujin demostraba su nueva formación, fusionando un gran enjambre de pequeños esqueletos de gorriones en un horror óseo en la vaga forma de un gran águila. Realmente eres genial en este tipo de cosas, Lee Sujin, comentó Lindy, mirando hacia la cuenca vacía del ojo del águila ahora posado en la superficie de trabajo de Sujin. Su cabeza estaba formada por una docena de pequeños cráneos parcialmente fusionados como el cuervo que había visto durante la misión de la secta con el chamán. Fue un efecto espeluznante. Tampoco se trata solo del tamaño, señaló Lee Sujin. La matriz de matriz más compleja también permite efectos más avanzados. El águila esquelética en el banco de trabajo dejó escapar un grito estridente y sus huesos pulsaron con una tenue luz azul. Lindy parpadeó mientras sentía la activación de una técnica real, una especie de arte acuático defensivo. ¿Hiciste una construcción que pueda usar técnicas?, preguntó Lindy. Bueno, solo uno, y el usuario debe codificarlo previamente para que no pueda cambiarse en batalla, admitió Lee Sujin. De todos modos, Lindy podría ver el uso de eso. Si tuviera una construcción que pudiera aplicarle técnicas defensivas o de apoyo, le permitiría concentrarse en su ofensiva en el torneo. ¿Estás seguro de que realmente quieres mostrarme todo esto?, preguntó Lindy, dudoso. Has hecho todo el trabajo en esto, prácticamente tuviste que reconstruir toda la formación desde cero. No me importa en absoluto, respondió Lee Sujin, sacudiendo la cabeza. Es tu tesoro el que permitió esto de todos modos, y no siento que sea necesario que haya transacciones entre nosotros. Lindy miró a su amiga, sin sentir ninguna falta de sinceridad por parte de la otra chica. Entonces no me quejaré, dijo Lindy. Definitivamente será una sorpresa útil retirarse del torneo. Contact. Forja del destino. Bono, deber. Capítulo adicional deber. ¡Hurra! Su puño golpeó el acero y el acero cedió. El hombre detrás de esto no lo hizo. Estás mejorando. Gan Wangli se rió. El joven detrás del escudo elevado se enderezó. Miró con tristeza el escudo redondo de acero que tenía en las manos. Era bastante más cóncavo de lo que había sido al principio. Sir Gan es demasiado amable, pero creo que ese fue el último escudo de práctica. Supongo que tendremos que hacer otros ejercicios, hasta que los discípulos herreros puedan reciclar el acero, se rió Gan Wangli. Le puso una mano en el hombro al joven Gan junto adelante. Tómate un respiro, amigo mío. Gan Wangli se giró para observar el resto del campo mientras Gan Jun se inclinaba y se daba la vuelta. Se sentía bien hoy. No había nada como un esfuerzo físico bueno y saludable para despejar la mente y animar el espíritu. Ver a los agentes del consejo practicando a su alrededor solo reforzó eso. Al mantenerlos juntos, ayudándolos a estar juntos, había ayudado a forjar a estas docenas de discípulos extraños en individuos más que dispares. Eran amigos y hermanos de armas, y él no podía estar más orgulloso de su progreso. Vio que algunos notaban su atención y sonrió alegremente, ofreciendo un saludo alentador. Algunos sostenían que un capitán debía ser severo y tacaño con los elogios, pero ese no era su camino. Esta gente, su gente, recurría a él en busca de aliento. Algunos lo llamaron grosero y tonto. Sabía que su risa endurecía sus espinas y su alegría endurecía su determinación. Eso era lo que quería ser, un ejemplo, un punto de encuentro, un rayo de luz en un mundo a menudo sombrío. Deseaba ayudar a otros a creer que la justicia era real. Gan Wangli deseaba brindar a otros una pequeña porción de la esperanza que Lady Ka le inculcó. Ese era el deber que le había encomendado hace 2 años, aquel último día en su pueblo, cuando le ofreció la mano y le pidió que la siguiera. Ella le había demostrado que la justicia no era solo una palabra, que la ley no era simplemente el garrote de los fuertes, sino el telar en el que se podía tejer el tejido de una sociedad buena y próspera.
Gan Wangli apretó el puño. Él estaría a la altura de su creencia en él, incluso si eso le costara la vida. Todos están bien, dijo Gun Jun cayendo silenciosamente a su lado. Era un buen hombre, leal y verdadero. ¿Pero será suficiente? Su único defecto era una cierta predilección por el pesimismo. Ciertamente todos ustedes son lo suficientemente fuertes para mantener la paz de Nuestra Señora. Pero te refieres al torneo, ¿no? Gan Wangli preguntó. Lo hago. No soy tan tonto como para pensar que tengo una oportunidad en la secta interior en un año con tantos titanes. Mi preocupación es por ti, Lord Gan. Dijo Gan Jun, ¿no deberías centrarte más en ti mismo y en tu propia fuerza? El tiempo que pasas con nosotros. La sonrisa de Gan Wangli se desvaneció. Gun Jun. Tú y los demás me habéis apoyado desde los primeros días del consejo. No te abandonaré por mis propias fuerzas ahora. Por una vez no hubo risas en su voz. Miró a su amigo y notó su expresión de dolor. Gastar mis esfuerzos de esta manera no es sacrificio. No mancharía mi camino con tal egoísmo, desde el principio. Para muchos, el tercer reino era un momento de encontrarse a uno mismo y elegir un camino. No fue así para Gan Wangli, quien vio su camino con ojos claros. Sabía lo que quería y, aunque pudiera haber giros inesperados en su camino, conocía su destino. Señor Gan, Gun Jun comenzó, con el rostro todavía preocupado. Vamos, Gan Jun, se rió Gan Wangli, aplaudiendo al hombre más pequeño en la espalda. ¿No te he dicho que no es necesario que me des esos títulos mientras practicamos? Si realmente deseas ayudarme, ven y hagamos un spar, punto. Hay que reconocer que no tropezó. Lo habría hecho hace unos meses, pensó orgulloso Gan Wangli. En cambio, suspiró. Por supuesto, Lord Gan, ¿puedo solicitarte que no me eches del campo de entrenamiento esta vez? Vamos, Gan Jun, ¿no sabes que tus enemigos en el futuro no atraparán tu lanza de esa manera? Gan se rió entre dientes, su larga zancada ya estaba consumiendo distancia hasta un campo despejado. Quizás, pero siento que ambos ganaríamos más con el spar si nos restringimos un poco, dijo Gan Jun secamente. Tu capitán considerará esta solicitud, dijo Gan Wangli con buen humor. En realidad, había sido una sola vez. Estaba sobrecitado sobre su dominio de una de sus artes y se olvidó de contenerse adecuadamente. Quizás preferirías que trajera a la señorita Ling de regreso para hacer 1 o 2 ejercicios. Gun Jun hizo una mueca visible. No creo que eso sea necesario. Puede que Lord Gan a veces olvide su fuerza, pero Lady Ling no tiene ninguna moderación. Hay valor en eso, dijo Gan Wangli más seriamente. No se arrepintió de haber solicitado la ayuda de la señorita Ling. Era necesario que su pueblo aprendiera el terror de un especialista espiritual indiscutible. El hecho de que tuviera algunas artes particularmente angustiosas realmente hizo que la lección fuera mejor. Las bestias y los espíritus que acechaban en los lugares oscuros de los mares Esmeralda no serían más misericordiosos. Así es, Gan Jun estuvo de acuerdo, captando su tono más serio. ¿Crees que necesitamos otra sesión similar? Todavía no, respondió Gan Wangli, entrando al círculo de entrenamiento. Además, la señorita Ling está bastante ocupada. No se conocían muy bien y él sabía que ella no se había unido a su señora con el mismo celo que él. Esto no molestó a Gan Wangli. Ella cambiaría de opinión, hasta entonces, no era del tipo que traicionaba la confianza de otro, una vez que se le daba su palabra, pensó. Él no le envidiaba que se centrara en su propio cultivo. Su camino no era el de él. Esto fue como debía ser. Los Kai no pudieron transformar el lugar roto que eran los mares Esmeralda con solo soldados y luz. Había un lugar para sombras y canciones. Gan Wangli puso los pies y juntó sus manos revestidas de guantelete con un golpe de acero sobre acero. Ahora ven Gan Jun y muéstrame lo que puedes hacer. Contacto 2. Forja del destino. C-183 Fin de los años 4. Capítulo 183 Fin de los años 4. Entre más tutoría, cultivo y el trabajo de la secta supervisando la construcción en las afueras de la aldea, Lindy encontró que su tiempo libre era limitado, por lo que no solía encontrar tiempo para detenerse en casa durante la semana. En el tiempo que tuvo,
Se aseguró de felicitar a Kui por su gran avance, junto con un pequeño regalo. Senji había atrapado al conejo de segundo grado, pero estaba demasiado avergonzado para hacer el regalo él mismo. Lindy pensó que era bastante lindo. Aunque estaba claro que a la joven Bai todavía no le agradaba mucho, algunos de los malos sentimientos entre ellos se habían desvanecido. Por otra parte, Lindy tal vez era parcial. Estaría dispuesta a pasar mucho tiempo con una serpiente pasivo-agresiva por encima de las tareas aburridas del trabajo de la secta que había aceptado. No hubo ningún desafío en ello. Estas tierras eran demasiado mansas para que saliera algo realmente peligroso, por lo que ella simplemente tuvo que asustar a los espíritus menores y lidiar con accidentes durante horas y horas. Aún así, los empleos se estaban agotando en el periodo previo a fin de año, y los puntos eran puntos. Estaba emocionada de ver el final de su turno y se dirigió al respiradero para entrenar con su Lin. Estaba a punto de dominar el quinto pulso del arte de la fortaleza de los 1000 anillos, y la ayuda de la otra chica le permitiría comprender la nueva técnica del arte, Thousand Rings Unbreaking. La nueva técnica se basó en la imagen de los árboles más antiguos de los mares Esmeralda, antiguos y casi invulnerables, similares a montañas vivas. Una activación exitosa reforzaría las defensas y permitiría a Lindy y a algunos de sus aliados volverse inmunes a los efectos que los moverían o lucharían involuntariamente. Sin embargo, además del cultivo, Lindy tenía otras razones para estar interesado en conocer a su Lin. Sixian se entusiasmó cuando el nuevo espíritu de su amiga asomó la cabeza del cabello de su Lin. Al espíritu, un murciélago peludo negro con marcas rojas, le había gustado aferrarse a la parte posterior del cuello de su carpeta y normalmente estaba algo escondido debajo de las desordenadas trenzas de la niña Vulpina. ¿Es por eso que te has estado dejando crecer el cabello?, Lindy preguntó, divertida por la foto que le habían presentado. No, ella es solo una pequeña bola de pelusa testaruda, su Lin se quejó. A ella no le gusta mantenerse en forma espiritual y tampoco se irá sola, continuó. Sus oídos se contrajeron y suspiró. Sí, lo sé. ¿Quieres cuidar mi espalda? Sixian reflexionó. Lindy así lo supuso. Su sonrisa flaqueó cuando se inclinó más cerca y el pequeño murciélago silbó y se metió de nuevo en el cabello de su Lin. ¿Qué pasó con sus amigos, espíritus que no la querían? Al menos probablemente podría atribuir esto a su comportamiento general. Aún no puede hablar o simplemente es tímida. No estoy seguro, respondió su Lin. Puedo entenderla, pero ella no habla con nadie más. Por cierto, gracias de nuevo por la información sobre los espíritus lunares. Nunca hubiera pensado en alejarme tanto de la montaña por mi cuenta. De nada, respondió Lindy, alejándose un paso. Me alegro de poder ayudarte cuando pueda. Sé que no he sido el más sociable, pero tienes mucho que hacer. Entiendo, su Lindy interrumpió. Yo también. No es que no mantengamos contacto. Lindy se relajó, un poco de tensión abandonó sus hombros. Tienes razón, dijo ella sonriendo. Todavía entrenaban juntos regularmente. Quizás eso no fue suficiente para permanecer cerca de Anjian, pero para su Lin fue suficiente. ¿Empezamos entonces? Supongo, su Lin se quejó con buen humor. Tienes suerte de que no sea yo quien tenga que volver a afilar las espadas de entrenamiento después de desafilarlas con esa armadura de madera tuya o no haría esto. Lindy se rió. Me alegro de que la secta se encargue de ellos entonces. Lindy giraba entre los bailarines fantasmas, sus pasos la llevaban de un pilar estrecho a otro. Sin embargo, en medio de la niebla humeante y el ritmo pulsante de una canción lunática, un elemento extraño se entrometió. Una línea de luz abrasadora atravesó el aire sobre ella, obligando a Lindy a retroceder, doblándose hasta que su espalda quedó casi paralela al suelo. Una pirueta retorcida la llevó alrededor de una segunda línea cegadora, con su cabello extendiéndose detrás de ella con el movimiento mientras cortaba en diagonal entre la multitud que se deleitaba. Los fantasmas de Lindy reían y bailaban en medio de una red de luz en constante cambio, con sus rasgos mitad humanos resaltados en marcado relieve con cada estroboscopio. La voz severa de Kai Renxiang atravesó todo el ruido tan claro como el día. Los 7 clanes de conteo de Emerald Seas. Perfil mínimo, afirmó la heredera concisamente, tensa mientras luchaba por controlar tantos vectores de luz.
Lindy hizo una mueca mientras un salto y un giro en el aire la llevaban a través de un espacio que se estrechaba rápidamente en la cambiante cuadrícula de luz, y su mente corría, reuniendo las respuestas a la pregunta. Clan Meng controla las marismas occidentales, conservadores acérrimos de Bailu, antiguos vínculos con los Bai, pero luego apoyó a Sansao, neutral y distante en la corte, y solanista. El baile continuó sin cesar mientras ella se esforzaba por hablar rápida y concisamente sin permitir que una sola luz que cambiaba rápidamente la tocara. Clanes Wan y Jia, clanes más pequeños, territorios en las colinas del sur cerca de las sectas, conservadores nominalmente imperiales, intereses mineros, elevados por la duquesa, leales y solidarios en la corte, impulsando movimientos agresivos contra las tribus nube. Muy bien. Kai Renxian colgaba sobre su cabeza como una estrella en miniatura, con zarcillos de luz que se rompían y se arrastraban por el aire detrás de ella mientras las mangas de su vestido se desenredaban muy lentamente con el impuesto en mantener esta técnica de ruptura de regimiento. A Lindy le faltó tiempo para reconocer los elogios, pero una parte de ella notó que los movimientos de sus fantasmas se volvían más suaves y naturales, y que los bordes del deleite se arrastraban hacia afuera con cada paso. Se estaba acercando a su objetivo de dominar la segunda juerga de la fantasmagoría. Clan Bao, la más rica de las 7 familias del conde, controla las ciudades comerciales del norte y las rutas hacia los picos celestiales, conservadores imperiales, inclinaciones mercantiles, fuerte enfoque en la producción, neutral en la corte, se opone a una mayor expansión militar en el sur. Las luces comenzaron a moverse más rápido y Lindy frunció el ceño mientras bailaba los pasos del ilustre festival fantasmal más rápido que nunca para seguir el ritmo. Clan Luo, guardianes de las marchas orientales, vínculos con los campos dorados, en ascenso debido a la recuperación de los vecinos y al aumento del comercio. Conservadores nominales Bailu, no apoyaron a la duquesa, pero no se opusieron, se encontraron leales. Clan guerrero con gran presencia en el ejército, agresivo en general. ¿Y el último? Kai Renxian preguntó desde lo alto. Clan Diao, gobierna una parte de la región central, ambicioso, pero el mayor partidario del clan Kai. Solo cuenta con un clan con un cultivador activo del séptimo reino, clan joven, fuertes enfrentamientos con facciones más conservadoras en varios asuntos, intereses expansionistas, alineado con Jia. La heredera bajó la mano y las líneas de luz siempre cambiantes comenzaron a desvanecerse. Estoy satisfecho con su retiro. Eso será suficiente por el momento. Lindy hizo una mueca mientras permitía que los fantasmas finalmente se desvanecieran. Esa había sido solo la última de las preguntas. Habían estado en esto durante horas, y sus meridianos ardían por la tensión de mantener activo el festival. Pero ella lo había hecho. Había perfeccionado su control lo suficiente como para que el coste de mantener activo el festival se redujera a un goteo relativo. No estoy segura de ser fanática de este estilo de ejercicio, bromeó Lindy mientras recuperaba el aliento. ¿Es eso así? Kai Renxian la interrogó mientras descendía en medio de la juerga que se disolvía, con los brazos desnudos hasta el hombro. El tono muscular de la heredera era sorprendentemente agudo, reflexionó Lindy. La mayoría de las cultivadoras mantenían un aspecto más suave. Parece que retienes la información de manera mucho más eficiente bajo estrés. Lindy resopló, arrancándose de los ojos un mechón de su cabello escapado. No tengo defensa contra eso, admitió tímidamente. Era fácil para su atención deambular por entornos más escolares, pero la amenaza de rayos de luz abrasadores tenía una forma de centrar su atención. Supongo que no puedo quejarme. Definitivamente he dominado este arte hasta donde puede llegar en este momento. Me alegra oírlo, respondió Kai. Aunque la fuente es problemática, el dominio de tal arte te otorgará cierto grado de estima entre ciertos clanes. Sixian murmuró enfurruñado. Lindy hizo una pausa y lanzó un pensamiento interrogativo hacia su espíritu, pero no recibió respuesta. Eso era extraño. Sixian generalmente guardaba silencio en presencia de Kai Renxian. Los conservadores de Bailu, ¿verdad? La heredera asintió bruscamente. Esos clanes todavía hacen un uso intensivo de los espíritus y las artes del sol y la luna en comparación con otros clanes imperiales. Parece que tienes talento para tratar con este tipo de entidades, por lo que espero que lo utilices en el futuro. No tiene sentido desperdiciar talento, respondió Lindy agradablemente, mirándose a sí misma.
Estaba ligeramente despeinada y más que un poco sudorosa. Al parecer, al leer sus pensamientos, Kai Renxiang se dio la vuelta. Ven. Vamos a refrescarnos. Este ha sido ejercicio suficiente para el día. Supongo que sí, dijo Lindy, estirando los brazos por encima de la cabeza mientras se movía para seguir a la heredera, saltando de pilar en pilar mientras se dirigían a la salida. ¿Dónde ha estado Gan Wangli esta semana? Ella no podía decir que le importaba que el niño se uniera a ellos, particularmente cuando estaban haciendo ejercicios que requerían dejar afuera armaduras más pesadas. Dominando aún más su arte principal en reclusión, respondió su señor, y Lindy captó un toque de diversión seca que pasó por humor en el tono heredera. Es posible que recuperes tu distracción muy pronto. Lindy frunció el ceño juguetonamente a la espalda de la niña. Ella nunca pudo saber si la heredera era genuina cuando se trataba de los pequeños detalles de comportamiento casual que dejaba escapar en su presencia. Sixiang suspiró. Bueno, no fue ese un pensamiento alegre, reflexionó Lindy, apresurándose a ponerse al día. Eres bastante persistente, comentó Anjian, apoyándose contra la barandilla del balcón. Estaban en el segundo piso de la casa de té de la aldea de la secta, con vista a los jardines de abajo. Así lo he escuchado en ocasiones, respondió Lindy en tono seco, tomando un sorbo cuidadoso del té que estaba sobre la mesa a su lado. Aunque aceptaste la invitación. ¿Cómo podría negarme cuando hiciste la oferta como subordinado del Kai? Él preguntó. No voy a perdonarte por esa pila de correspondencia y contratos que tengo que revisar y enviar a casa ahora. Lo siento, Lindy se disculpó y su sonrisa desmintió esa declaración. ¿Pero no es esto lo que llamas hacer conexiones? Ella preguntó sin astucia. Anjian le lanzó una mirada poco impresionada. Creo que me gustabas más como una chica provinciana ingenua. Las cosas eran más sencillas entonces, ¿no? Lindy reflexionó. Bueno, tal vez no, pero aún así estoy agradecido por lo que hiciste en ese entonces. ¿No tuvimos esta conversación antes? Anjian preguntó, sonando un poco cansado mientras cruzaba los brazos sobre su túnica exterior de rayas de tigre. Lo hicimos, pero creo que ya hemos superado el punto en el que podemos interferir con los intereses de los demás, respondió Lindy. No estamos cerca, pero espero que podamos disipar parte de la tensión en este momento. Anjian se frotó el cabello con la mano y miró al cielo. Sí. Creo que eso estaría bien, aceptó después de un momento. Aunque no estoy seguro de qué esperas obtener de esto. No es probable que nos veamos mucho el año que viene. Lindy frunció el ceño. Esas palabras fueron terriblemente fatalistas, admitiendo prácticamente abiertamente que Anjian no creía que fuera a ingresar a la secta interior. Aún así, ¿necesito sacar algo de ello? Después de todo, no lo hiciste. Buen punto, suspiró. Por si sirve de algo, no me arrepiento de haberte ayudado. Aunque su presencia parecía ser el catalizador de muchos problemas, Lindy reflexionó en silencio. Es cierto que podía ver que todas las grietas que se habían revelado a lo largo del año habían estado presentes al principio, pero debe ser difícil no culparla dado el momento. Me alegro. Eres amable, creo, y no estaba tan en desacuerdo con su imagen de jóvenes amos ricos, y espero que puedas hacerlo bien en el futuro. Ella no pudo evitar sospechar que ese tipo de actitud no sería beneficiosa para él. Sixiang susurró. No puedo decir exactamente si me estás felicitando allí, señaló Anjian, reflejando sus propios pensamientos. Pero al final no comprometeré quién soy. Eso es lo que significa ser cultivador, dijo. También te deseo suerte en tus proyectos futuros. Aceptaré amablemente tus buenos deseos, respondió Lindy. Y dentro de unos cientos de años, podrás decir que el alto canciller de los mares Esmeralda es amigo tuyo. Ja. Te has vuelto ambicioso, ¿no? ¿No es un poco peligroso hacer una afirmación como esa? Quizás, pero un cultivador tiene que correr riesgos de vez en cuando, ¿sabes? Lindy sonrió. En ese caso, digamos que el marqués de An no olvidará sus lazos juveniles, respondió Anjian resoplando. Te lo pediré, se rió Lindy. Ahora siéntate. Puedo escuchar al camarero al pie de las escaleras. Forja del destino. C-184 Fin de los años 5.
Capítulo 184. Fin de los años 5. Con esto, la última semana antes del inicio del torneo, Lindy redobló sus esfuerzos para profundizar su comprensión de muchas de sus artes principales, basándose en los últimos meses de intensa práctica. Lindy logró el sexto paso en su arte Sebo Crescent Step, obteniendo la técnica fusionada Grenning Crescent Dancer. Esta fue la culminación de las otras técnicas artísticas, permitiéndole acceder a toda la utilidad de su arte de movimiento. Cuando no estaba cultivando, con la ayuda de Li Sujin, construyó un Oceoehor de águila y los exploradores de aves que lo componían. Tallar tantas de las diminutas formaciones en los huesos de los cráneos y las espinas de los pequeños pájaros que formarían su construcción llevó mucho tiempo. Dejando a un lado el tedio, sus esfuerzos dieron sus frutos. Lo mantuvo ensamblado y activo mientras estaba almacenado en su anillo para poder liberarlo tan rápido como pudiera sacar un arma. Con Deepward Vitality almacenado en el horror, no tenía dudas de que podría cumplir su propósito como pantalla y apoyo en al menos una batalla. Tendría que elegir el mejor momento para implementarlo. Lindy estaba gastando piedras espirituales como si fueran agua en estos últimos días. Ni siquiera la persistente frugalidad de sus días mortales pudo hacer que se arrepintiera. Sus puntos de la secta se gastaron tan rápido como los obtuvo para recibir tutoría. Con la ayuda de un tutor de la secta interior, pudo superar algunos de los obstáculos que habían estado obstaculizando su avance. Estaba el arte de la exhalación abisal, que ella había saqueado de Jan Renzo. No pudo evitar sentir que el arte no le convenía, pero aún no podía ser exigente. Logró el cuarto aliento de exhalación abisal, que fortaleció y reforzó las construcciones de gusanos convocadas por el arte. La técnica para llamarlos era costosa en términos de y los gusanos invocados nunca derrotarían a un par por sí solos, pero podían acosar, distraer y enredar. El resto de su tiempo con el tutor lo pasó aprendiendo cómo evitar interrumpirlos cuando los empoderó con sus otras artes, como Thousand Ring Fortress y Argent Current. Lindy también estaba estudiando con Sekim para dominar la penúltima melodía de Forgotten Veil. Aprendió la técnica Traveler's End, que potenció aún más las construcciones y de las otras técnicas de Forgotten Veil Melody, haciendo que los efectos fueran más duraderos y duraderos. Mientras estaba activa, la niebla no se desvanecería, incluso si Lindy dejara de jugar ella misma, y protegería la niebla forzando la absorción de cualquier intento de interrumpirla y disiparla. Dominar verdaderamente el arte requeriría un mayor cultivo, pero por ahora tenía otra herramienta potente a su disposición. Sin embargo, había un arte que podía completar por completo. Lindy había ganado el Argent Mirror Art del mismo juicio que le había valido Sengi, el juicio que Mason y ella habían emprendido juntos. No era un arte llamativo, como arte de percepción y defensa espiritual, sus efectos eran en su mayoría pasivos. Le permitió leer auras y mirar a través de ilusiones. Dominar la quinta y última etapa de verdadera reflexión fue prácticamente lo mismo. Al pulsar Sui de la manera correcta, podía alterar las artes espirituales o ilusorias que se habían apoderado de ella. A medida que cultivó el arte, comenzó a comprenderlo más. Todas las artes eran lecciones. Enseñaron a sus usuarios cómo manipular Sui de la manera correcta para alterar la forma en que funcionaba el mundo, aunque solo fuera por un momento. Mientras estaba sentada junto al respiradero que ella y sus amigos habían ganado a través de la investigación y la batalla tan temprano en el año y cultivaban los secretos finales del arte, Lindy se encontró reflexionando sobre las lecciones que contenía el arte. Argent Mirror era un arte sobre la sinceridad. Al conocerse a sí misma, su propia verdad, podría a su vez ver a través de engaños externos. Pero era difícil no mentirse a sí misma, no racionalizarse ni engañarse a sí misma para llegar a la conclusión que ya había decidido que quería en las capas de la mente debajo del pensamiento consciente. En sus pensamientos se encontró visualizando un espejo, un reflejo. ¿Tener ese espejo siempre en sus pensamientos era algo con lo que podía vivir? Lindy pensó en su madre y en las mentiras que se había dicho a sí misma para que su separación fuera menos dolorosa. Pensó en Siulan, quien había sido tan herida por la mentira silenciosa que había existido entre ella y Anjian. Pensó en Mason y en la tensa incomodidad que había existido entre ellos durante tantos meses. Ella pensó que podía vivir frente a la verdad. Lindy solo sería ella misma. A medida que la semana llegaba a su fin, Lindy no se permitió olvidar sus planes de ver cómo estaban Siulan y Mason.
Se alegró de no haberlo hecho cuando llegó al campo de entrenamiento de Siulan temprano el último día de la semana. Su amiga parecía absolutamente demacrada, con su apariencia normalmente inmaculada despeinada y manchada de ceniza. El aura de Siulan se había vuelto significativamente más potente para los sentidos de Lindy a pesar de no haber irrumpido en su físico. La otra chica parecía haber pasado esta última semana construyendo sus reservas de y en preparación para el torneo. También había reducido el campo de entrenamiento a una llanura árida y carbonizada con tramos enteros de tierra brillando como vidrio. Siulan, ¿cuándo fue la última vez que dormiste? Lindy preguntó mientras se acercaba a la otra chica, abriéndose paso a través del campo. ¿O bañado? En realidad, ella preguntó, arrugando la nariz. Su amiga le lanzó una mirada sucia mientras las llamas ardientes se filtraban por las comisuras de sus ojos y las puntas de sus dedos se desvanecían. Anoche mismo, ella olfateó. Me disculparás por no querer desperdiciar aromas y cosméticos en medio de un tramo de entrenamiento intenso. Como si eso en sí no fuera un gran cambio con respecto a la chica que había conocido a principios de año, pensó Lindy. ¿Y dormir? Siulan, estás empezando a parecerte a un perro mapache. Siulan levantó su mano ilesa y tocó su mejilla justo debajo de donde terminaba el círculo oscuro debajo de su ojo. Quizás hace 3 meses, murmuró. ¿Qué querías, Lindy? No puedo imaginar que te hayas tomado tiempo de tu propio entrenamiento simplemente para comentar sobre mi apariencia, exigió. No lo hice, admitió Lindy. Me tomé un tiempo libre porque quería hablar contigo sobre tomarme un descanso. Apenas tengo tiempo. El torneo comenzará en cuestión de días, espetó Siulan. Lindy, no todos podemos. Sixian murmuró. Eres más inteligente que esto, Siulan, dijo Lindy rotundamente. No sé cómo es tener un rayo en el cerebro, comenzó, usando el espejo argento para observar el aura casi cegadora de su amiga y su núcleo radiante crepitante, pero sé cómo son los tentadores susurros de la oscuridad. Heu Siulan, este no eres tú. Siulan frunció el ceño y abrió la boca para hablar antes de detenerse, con los ojos entrecerrados. Su aura se estremeció, parpadeando salvajemente, antes de que el horno ardiente de su espíritu se atenuara, se encallara y se inclinara. Espíritus, dijo Siulan. Soy un poco desordenado, ¿no? Ella miró su vestido carbonizado y manchado de hollín. Ancestros arriba, mamá viene al torneo. Si aparezco así. Estará bien, dijo Lindy, dándole una palmadita en el hombro a su amiga. No es nada que una noche de fiesta y un buen sueño no puedan solucionar. Solo quería asegurarme de que lo consiguieras antes de que se te acabara el tiempo. Incluso ahora, quiero negarme y reanudar el entrenamiento, Siulan hizo una mueca. Quizás la hermana Yanmei tenía razón al incluir un elemento más tranquilo en mi repertorio. Puede que esa no sea la peor idea, dijo Lindy agradablemente. ¿Estarás bien ahora? Creo que lo haré, respondió Siulan, mirando su buena mano y flexionando los dedos mientras las chispas bailaban entre los dedos. Debería agradecerte. No pienses en ello, Lindy lo desestimó. Haz lo mismo por mí, si quieres. Por supuesto, dijo Siulan. Supongo que tenías algo en mente. Había considerado ir a esa tienda con los postres de hielo raspado para refrescarte la cabeza, bromeó Lindy, relajándose ahora que su amiga parecía haber recuperado el sentido. Pero quizás una visita primero a la casa de baños. Eso parece aceptable, Siulan estuvo de acuerdo, pasando junto a ella, con la tierra vidriada crujiendo debajo de sus zapatos. Tendré que ver si puedo hacer algo con ese enredo en tu cabeza. No soy el único que se ha dejado llevar. Dejé que mi cabello colgara libremente como una opción, estaban volviendo fácilmente a su antiguo ritmo. Chica tonta, estarás ante la mitad o más de los notables en los mares Esmeralda la próxima semana. No puedes querer salir sin siquiera peinarte. Siulan puso los ojos en blanco cuando salieron del campo de entrenamiento en ruinas. Si la sonrisa de su amiga era un poco frágil y su tono juguetón un poco forzado, Lindy decidió no notarlo. Lindy estaba de buen humor mientras avanzaba por la calle del distrito residencial, tras haberse separado de Siulan. Su día juntos había sido nostálgico. El año pasado pareció más largo que varios de los anteriores juntos.
Ella todavía estaba preocupada por su amiga, pero no infantilizaría a la otra niña siguiéndola hasta su casa para asegurarse de que fuera a descansar. Lindy se encontró paseando lentamente por la calle, observando las pequeñas casas en sus filas cuidadosamente dispuestas. Ella extrañaría este lugar. A pesar de los problemas que había enfrentado en la secta exterior este año, este había sido su primer hogar real desde que era muy joven. Aunque había decidido dejarlo atrás, no creía que alguna vez lograría deshacerse de esa conexión con la secta Argent Kick. Este efecto probablemente fue intencional. Sixian susurró. Ella supuso que no lo hicieron. Cuando llegó a su casa, se sorprendió al sentir la presencia de Mason dentro, así como la de Qui. La otra chica también había estado ocupada, por lo que solo se habían visto en Blackpool esta semana. Al entrar, Lindy se dirigió al comedor, donde encontró a su amiga sentada a la mesa. Mason estaba mirando las estrellas a través de la ventana, Qui giraba libremente alrededor de sus hombros. ¿Tomándote las cosas con calma esta última noche también? Preguntó Lindy, apoyado contra el marco de la puerta. Tengo la intención de descansar bien al día siguiente, sí, respondió By Mason suavemente, acariciando ociosamente la cabeza de Qui. Sus ojos ligeramente brillantes se dirigieron hacia Lindy. Y pase lo que pase, este es el último día que viviremos juntos. Lo es, Lindy aceptó en silencio y se movió para sentarse al lado de su amiga. La lengua de Qui la golpeó con desdén. ¿Cómo estás, Senji? Estaba cultivando en el jardín cuando me fui antes. Dormido, el niño, Qui silbó. Gracias por cuidarlo, respondió Lindy. Espero que no haya puesto a prueba demasiado tu paciencia. Qui siempre se complace en recibir elogios y admiración. No dejes que ella te engañe, dijo Mason secamente. Qui levantó el hocico en respuesta, sin dignificar el comentario de su prima con una respuesta. Cuando el silencio resultante comenzó a extenderse, Lindy dijo, estoy agradecido por todo lo que has hecho por mí desde el primer día en la secta. Sé que debe haber sido frustrante lidiar conmigo. Mason estuvo de acuerdo, con las comisuras de sus labios hacia arriba en una sonrisa. No se supone que estés de acuerdo tan fácilmente, se quejó Lindy, y su propia sonrisa desmintió sus palabras. Y no me disculparé otra vez, pero nunca he querido hacerte daño. Podía sentir la irritación de Qui, pero Mason simplemente asintió un poquito, con expresión serena. Lo sé, reconoció. Y aunque no soy un rufián zen que comparta juramentos de sangre, deseo que entiendas que para mí eres mi amigo más cercano. Tú también, repitió Lindy, inclinándose hacia atrás en su asiento. Tendremos que sellarlo sobre una bebida en algún momento a menos que eso también sea demasiado áspero, agregó burlonamente. Supongo que podría mirar una cosecha desde casa, dijo Mason, con un toque de diversión en su voz. Siempre es divertido ver a forasteros intentar mantenerlos abajo. Te lo mostraré, dijo Lindy con fingida confianza antes de volverse más serio. Me alegro de haberte conocido. El sentimiento es mutuo, respondió su mejor amiga, mirando hacia el cuadrado de cielo visible fuera de la ventana. Buena suerte para ti en este próximo juicio, y buena suerte para ti también, Mason, murmuró Lindy, apoyando sus manos detrás de su cabeza. Esta fue una excelente manera de pasar la última noche antes del torneo. Forja del destino. Bono, promocional secta argenta. Introducción. Con una historia que se remonta al establecimiento de la tercera dinastía como centro de aprendizaje y el honor de ser la primera secta a la que se le concedió la Carta Imperial, hay pocos que puedan reclamar un prestigio similar al de la secta Argent Kick. Ubicada en el centro de las montañas del Muro, la secta Pico Argenta ocupa una posición clave en el baluarte que defiende las tierras y hogares de la provincia de los Mares Esmeralda de las rapaces tribus bárbaras que acechan en sus guaridas de montaña. La secta Argent Kick ofrece un entorno desafiante pero controlado para los jóvenes cultivadores en el que pueden explorar sus primeros pasos en el camino del cultivo. Estas tierras históricas albergan muchos sitios de poder, espíritus potentes y otras pruebas en las que sus hijos pueden prepararse para el camino más difícil que les espera. Además, la secta ofrece un sólido apoyo de posgrado en caso de que la secta no sea la carrera elegida. La experiencia en el ejército de la secta Argent Kick es reconocida y muy buscada por los clanes de los Mares Esmeralda,
Y una fuerte demostración de servicio le permitirá obtener recomendaciones para altos puestos iniciales en séquitos, compañías de guardia y otros trabajos u organizaciones relacionados con la seguridad. Además, muchos ministros y gobernadores regionales tienen en alta estima las recomendaciones de la secta Argent Peak al seleccionar nuevos puestos en el ministerio. Historia de la secta. La secta Argent Peak comenzó como una institución bajo el clan caído Li, un proyecto educativo para el desarrollo de las artes y la formación de oficiales. Fundada durante el gobierno del emperador Ren, demostró ser una empresa exitosa, que produjo muchos oficiales y funcionarios talentosos en sus 3000 años de historia. Las cosas cambiaron cuando los bárbaros se concentraron bajo la bestia Ogodei, como ocurrió con todos nosotros. Como muchas instituciones del sur, la secta Pico Argenta fue invadida en la invasión, pero el héroe y actual jefe de secta Yoane demostró su valía en aquellos días, coordinando los restos de aquellos derrotados por los trucos sucios y las tácticas monstruosas de Ogodei. Uniendo la fuerza dispersa del imperio con la ayuda del exaltado príncipe An, el líder bárbaro fue derrotado y la gente de los mares Esmeralda volvió a respirar segura. Concedido el reconocimiento imperial por recomendación del príncipe An, el honorable Yoane se convirtió en el jefe de la secta y supervisó la expansión de la secta Argent Peak hasta convertirla en la institución y baluarte que es hoy. El prestigio de sus antiguos alumnos no ha hecho más que crecer. Los personajes notables incluyen Duquesa Kai Senua. Su gracia radiante una vez asistió a estas históricas montañas como discípula y pasó sus primeros años disfrutando de nuestras oportunidades educativas antes de regresar a casa tras la incursión de las 1000 alas. Primer ministro Diao Linkin. Aquí también surgió la gloriosa matriarca del clan Diao, primero como discípula y luego como anciana antes de regresar para tomar posición en el renombrado clan Diao. El texto continúa enumerando altos funcionarios, generales y varios jefes destacados de clanes de vizcondes en el sur. Inscripción. La inscripción en la secta Argent Peak es un asunto estricto. Si bien el campo de pruebas de la secta exterior está abierto a todos los solicitantes que puedan pagar la tarifa o para quienes la tarifa esté cubierta a través de programas imperiales y provinciales, el ingreso a la secta propiamente dicha no se obtiene tan fácilmente. Para mantener la alta calidad de nuestro cuerpo y departamentos de discípulos, solo se elevará un número limitado de solicitantes de la secta exterior cada año. Los discípulos tienen la opción de participar en una prueba de habilidad marcial y valor en el torneo de Año Nuevo o alternativamente, en una prueba de capacidad de producción mediante un examen riguroso y presentación del proyecto. El servicio meritorio a la secta también puede permitir la elevación individual. Sin embargo, incluso la secta exterior ofrece muchas oportunidades para aquellos que no tienen una base sólida para conectarse con los futuros señores y damas de los mares Esmeralda e incluso con provincias en el extranjero. Además, los terrenos de la secta exterior contienen oportunidades seleccionadas de prueba y tribulación para cultivadores de cada franja con un riesgo mínimo de letalidad. Carreras. La secta Argent Peak ofrece no solo oportunidades en el imperio en general sino también muchas trayectorias profesionales internas. El Departamento de Talismán, reconocido en los mares Esmeralda, el Departamento de Talismán de la secta Pico Argenta está dirigido por la honorable Sima Jiao, ministra de Integridad jubilada. El departamento está a la vanguardia de los avances en soluciones de guerra a distancia en los mares Esmeralda, y se requieren nuevos investigadores de formación y artesanos talentosos para mantener el motor de la innovación avanzando. La secta ofrece contratos competitivos a aspirantes a maestros de formación. El Departamento de Medicina es una cruda verdad del mundo que en el curso de la defensa de nuestra hermosa provincia abundan tanto las heridas como las mutilaciones. Afortunadamente, nuestro personal médico capacitado y talentoso está disponible para ayudar a nuestros valientes soldados. El Departamento Médico de la secta Argent Peak ofrece una ruta completa de apoyo a través de todos los niveles de los exámenes de médico imperial, además de abundante experiencia en el campo. El ejército de Argent Peak, estas almas valientes no pueden ser olvidadas. Aunque el servicio ofrece muchas oportunidades en otros lugares, las fuerzas de combate de la secta Argent Peak ocupan el segundo lugar después del regimiento White Plume de la propia duquesa Kai en los mares Esmeralda. Liderados por el comandante Wan Zhou, hijo del heroico Wan Son, son un baluarte inquebrantable que defiende nuestras tierras de las amenazas extranjeras. Únete hoy para alcanzar honor y gloria en nombre del imperio. Departamento de Asuntos Espirituales.
No es una tarea fácil mantener la experiencia seleccionada que permite los caminos seguros pero gratificantes hacia el éxito que ofrece nuestra secta. Para aquellos con la paciencia, habilidad y flexibilidad para unirse a este departamento, existen muchas recompensas, incluido el acceso privilegiado a bebidas espirituosas y sitios en tierras recientemente reclamadas y una evaluación preferencial de la asignación de recursos. El documento continúa describiendo grupos cada vez más minoritarios e instituciones internas. Postúlate hoy a Argent Key Exact y obtén las claves para un futuro brillante. Nota: por favor contactar a través de los canales oficiales del Ministerio de Comunicaciones. Los formularios de inscripción y las tarifas deben finalizarse y pagarse antes del 1 del nuevo año y a más tardar. Las tarifas no se reembolsarán en caso de retiro de un discípulo inscrito. Los discípulos extraprovinciales deben presentar su solicitud a través del Ministerio de Viajes o recibir una asignación imperial o ducal directa. La secta Argent Key no hace reclamos adicionales de sangre o lealtad sobre los discípulos inscritos, y los clanes mantienen todos los derechos de acceso y lealtad a los registros de actividad de sus miembros. Contacto 2. Forja del Destino. Capítulos 185 y Preliminares 1. ¿De dónde en el mundo vino todo esto? Lindy preguntó asombrada mientras caminaba detrás de Kai Renxian y al lado de Gang Wangli. Los campos vacíos al norte del recinto del torneo se habían transformado desde la última vez que los vio. Durante su breve periodo como limpiadora, no había pensado mucho en los campos, además de pensar que era extraño que tanta tierra despejada no se estuviera utilizando. Ahora estaban abarrotados de estructuras y gente. Pabellones de colores brillantes y banderines ondeantes llevaban símbolos y caracteres que declaraban lealtad a docenas de clanes, uno al lado del otro con estructuras palaciegas que parecían haber surgido de la noche a la mañana. El torneo y los eventos que lo rodean consumirán una semana entera. Es natural que la nobleza que viene a observar muestre su riqueza y estatus en sus alojamientos, respondió Kai Renxian sin darse la vuelta. No me refería a eso, Lindy frunció el ceño, mirando a una estructura imponente, más un castillo que un palacio, que llevaba los colores de los Swan. ¿Es realmente tan fácil construir estas cosas tan rápido? Por lo que me has dado para estudiar, no se supone que establecer asentamientos es difícil. Tiene usted razón, señorita Ling, dijo Gang Wangli. Su voz retumbante casi fue absorbida por el ruido del campo visitantes, y los cientos de sirvientes que se apresuraban por orden de sus amos. Por hermosas y maravillosas que puedan ser estas cosas, no están destinadas a durar y, por lo tanto, no son aptas para un asentamiento permanente. Lindy asintió mientras se abrían paso entre la multitud. La presencia de Kai Renxian les mantuvo el camino despejado. Leyendo entre líneas, los edificios instantáneos eran un lujo para presumir, más que algo práctico. Dado que la gran mayoría de los clanes presentes se contentaban con elaborados pabellones de tela, los edificios debían ser extremadamente caros. Sixian reflexionó. Podía sentir el espíritu observando todo con interés a través de sus ojos. Dijo Zengui. Ella sintió como si él se retorciera de incomodidad en su dantian. Su hermano pequeño tenía derecho a ello. La presencia enfrentada de las muchas auras poderosas presentes se superponía y presionaba sobre ella desde todas direcciones. Humano, bestia y espíritu, el menor de ellos era su rival, y el resto estaba muy por encima. Debajo de ella solo había sirvientes agobiados y guardias comunes. Ella pensó tranquilizadoramente. Ella tenía la sensación de que él podía sentir sus propios nervios por la próxima reunión. Los tres no vagaban sin propósito. Kai Renxian iba a presentarse ante su madre aquí, antes del inicio del torneo. Como heredera, sirvientes, ella y Gang Wangli naturalmente también estarían presentes. ¿Cómo pudo ella no estar nervioso ante eso? Ocupada con sus pensamientos, los tres no tardaron mucho en llegar al borde del campo donde un gran espacio había quedado cuidadosamente vacío, con sus bordes marcados por guardias blancos emplumados que se erguían como baquetas en las esquinas. Lindy dejó escapar una respiración suave mientras se detenían. ¿Cómo llegará la duquesa de todos modos? Ella le preguntó en voz baja a Gang Wangli mientras Kai Renxian hablaba con uno de los guardias. Lindy observó cómo el hombre comenzó a saludar a algunos sirvientes cercanos para que comenzaran a desenrollar una alfombra para ellos para que cuando llegara el momento, no estuvieran arrodillados en la tierra y la hierba. Su gracia llegará en su carruaje, creo,
dijo Gan Wangli, con sus amplios brazos cruzados sobre su brillante coraza. Se utiliza principalmente para sus giras bienales por las principales propiedades y asentamientos de la provincia, pero también es un símbolo de poder y prestigio. No puedo imaginar que nuestra honorable duquesa llegara aquí en menos de un año. Wangli tiene razón. La duquesa estará aquí en breve, dijo Cai Renxian cuando regresó con ellos, haciéndoles un gesto para que ocuparan sus lugares en la alfombra recién extendida. Mantén tus ojos en el cielo y entra en súplica cuando la sombra llegue a la zona de aterrizaje, instruyó rígidamente. Lindy estaba seguro de que en este caso, los ligeros nervios que mostraba la heredera no eran una mera afectación. Lindy tocó nerviosamente el adorno floral tejido en su cabello mientras ocupaba su lugar a la izquierda de Cai Renxian. Siolan la había ayudado a poner su cabello brillante en un estilo real, alfileres y trenzas dando orden al caos habitual de sus trenzas, pero era difícil no sentirse poco preparada. Esperaron en silencio durante algún tiempo antes de que Lindy lo sintiera. Una sensación de hormigueo en la nuca. Una presión creciente sobre sus pensamientos. Sixian se hundió en lo más profundo de su mente, acurrucándose y haciéndose pequeños como un niño asustado, y una baja sensación de alarma surgió de Zengui. Comenzó como un punto brillante en el norte, una estrella que brillaba durante el día, pero rápidamente se resolvió en algo más claro. Lindy había visto los carruajes sellados de la nobleza en Tongo, saliendo por las puertas y con un amplio margen de maniobra por parte de todos los cuerdos. Pero incluso dejando de lado su vuelo, esto hizo que esos carruajes parecieran los vagones más bajos de los campesinos, destartalados. El carruaje Dachis era del tamaño de una casa pequeña, con su estructura y contraventanas talladas en madera blanca brillante. Su techo de tejas era de un jade verde brillante del que colgaban hileras de flores vivas. Sus dos anchas ruedas estaban calzadas con un metal azul actínico que brillaba con una luz interna y rodaba hacia adelante sobre nubes de tormenta crepitantes que salían de sus radios. Las criaturas que galopaban por el cielo, atrayendo el carruaje hacia ellas, no eran meros caballos espirituales. Sus relucientes escamas plateadas y sus largos y curvos cuernos que crepitaban con poder celestial los mostraban como Qilin, caballos dragón, bestias raras y solitarias que habitaban los tramos más solitarios del muro. El carruaje tardó solo unos minutos en pasar de ser apenas visible a pasar por encima. En el instante en que lo hizo, siguió el ejemplo de Cai Renxian y cayó suavemente de rodillas en una pose suplicante. A su alrededor, los guardias de la duquesa también se arrodillaron y los sirvientes se alejaron corriendo. Lindy mantuvo la cabeza gacha mientras se acercaba el trueno de los cascos chispeantes que golpeaban contra el aire, haciéndose cada vez más fuerte. La sombra en el suelo giraba en círculos, haciéndose más grande con cada paso, hasta que finalmente, los cascos de Qilins y las ruedas giratorias del carruaje golpearon la tierra, carbonizando la hierba mientras las nubes de tormenta comenzaban a disiparse desde debajo de ella. Mientras el carruaje se detenía, las grandes bestias escamosas, de quinto o quizás incluso sexto grado, que lo habían estado dibujando agitaron la cabeza con impaciencia, bailando relámpagos a lo largo de las rígidas barbas que crecían de sus mandíbulas. Entonces, la puerta del carruaje se abrió y todos los pensamientos sobre las bestias espirituales abandonaron su mente. Poderosa, espesa y empalagosa, golpeaba en su espalda como el peso de una montaña. Si no estuviera ya arrodillada, Lindy dudaba que hubiera podido permanecer de pie. Fue una lucha por mantener su respiración incluso cuando vio cómo se formaban unas escaleras brillantes, compuestas enteramente de luz, que cubrían el espacio entre el suelo del carruaje y la tierra de abajo. Era casi invisible comparado con el resplandor que había surgido desde el interior del vagón al abrirse la puerta. Primero salió una mujer de piel oscura con un vestido del color de pétalos de rosa pálidos, pero Lindy no podría haberla descrito más si se le hubiera preguntado a punta de espada. La presencia que emanaba del carruaje era así de abrumadora. Sin embargo, la primera mujer se giró y ofreció una mano para ayudar a la mujer que emergió. A Lindy le pareció absurda la idea de que la duquesa pudiera necesitar algo así. La duquesa Kai era alta, más alta que Gan Wangli en su estado base, más alta que el Elder Zhou. No tenía las proporciones de muñeca de una belleza tradicional, sino una figura generosa y escultural bien mostrada por la escandalosa prenda que vestía. La tela blanca pura se aferró a ella como una segunda piel, trazada por líneas del azul más pálido, y las mariposas bordadas en la mitad inferior se movieron,
revoloteando sobre la seda ondulante e incluso la abertura hasta la rodilla en el lado derecho del vestido mientras bajaba las escaleras. Aunque no podía ver el rostro de la duquesa, en este ángulo, la tensión de su vestido dejó claro otro detalle. Su estómago tenía una curva leve pero clara, lo que, dado que Lindy nunca había visto a un cultivador ganar ni un solo kilogramo de peso involuntario, solo podía significar una cosa. Renxiang, puedes levantar la cabeza. La voz de la duquesa era ahumada y de tono casi casual, pero la luz y el poder que golpeaban su espalda impedían cualquier noción de relajación. Ha pasado algún tiempo desde la última vez que hablamos, hija mía. Me honra enormemente que hayas elegido venir aquí por esta humilde hija, dijo Kai Renxiang sumisamente. Lindy vio a la heredera elevarse suavemente desde la súplica total hasta la atención arrodillada, con su largo cabello balanceándose con el movimiento. Permítame darle la bienvenida a la secta Argent Kik. Espero que su hospitalidad satisfaga sus necesidades. ¿Ministro Lincoln? La duquesa habló con el toque de una pregunta. La mujer que ahora estaba un paso detrás de la duquesa habló en un tono fácil y profesional, sin preocuparse por el terrible poder que se agitaba en el aire. Será suficiente para tus necesidades, mi señora. Muy bien, reconoció Kai Zenhua. Renxiang, haz la pregunta que te arde en la lengua. Si bien no se me ocurriría exigirle información, Honorable Madre, ¿por qué no me han informado previamente de su condición? El señor de Lindy preguntó rápidamente. Incluso Lindy podía ver la tensión en los hombros de la niña, estaba tan desequilibrada como Lindy la había visto jamás. No te sientas menospreciada, hija mía, respondió fácilmente la duquesa, pero el pulso de la luz que irradiaba de ella convirtió incluso esa declaración casual en una orden. He considerado que la situación es estable, por lo que haré público el conocimiento a partir de este día. Alégrate, Renxiang. Pronto tendrás una hermana menor. Esta es realmente una ocasión alegre, respondió Kai Renxiang, casi mecánicamente. Estaré deseando saludarla. Eso espero, dijo Kai Zenhua, y Lindy la vio dar un lánguido paso adelante, acercándola a los tres. Ahora, he revisado los informes de su progreso y los encontré satisfactorios, pero para algunas cosas, una carta simplemente no sirve. Kai Renxiang, presenta a estos dos que has considerado dignos de trabajar en nuestro nombre. Les presento a Gang Wangli y Lindy, quienes creo que son dos de los jóvenes talentos más prometedores y anteriormente solteros de nuestra provincia, respondió Kai Renxiang, recuperando visiblemente el control de sí misma y de su voz. Gang Wangli ha demostrado un gran talento como oficial y ha forjado a los indisciplinados discípulos exteriores en un orden militar pasable bajo grandes limitaciones tanto de tiempo como de recursos. Ha quedado en segundo lugar en cuestiones de combate cuando mi presencia era necesaria en otro lugar. Ha alcanzado el tercer reino en solo 3 años de cultivo. Este es ese chico soldado que recogiste durante tu gira provincial. ¿Ha crecido, no? La duquesa preguntó retóricamente, sonando divertida. Kai Renxiang hizo una pausa, dándole tiempo a su madre para hablar más si así lo deseaba antes de continuar. Los talentos de Lindy tienen pocos competidores. Gracias a sus esfuerzos personales, se rompió todo un bloque de poder enemigo en una sola noche, y su ayuda para reunir información contra la princesa Sol fue invaluable. Kai Renxiang estaba exagerando un poco, pero Lindy no se iba a quejar. Ella ha logrado su cultivo actual en solo un año, habiendo llegado a la secta como mortal. ¡Oh! ¡Qué nostálgico! Lindy sintió que se le ponía la piel de gallina cuando la atención de la duquesa cayó sobre ella como un peso de plomo. Ambos, levanten la cabeza. Veía las caras de los primeros sirvientes de mi hija. Lindy lo hizo con cuidado, copiando la postura de Kai Renxiang, aunque inclinó la cabeza un poco más abajo. Dado su estatus, sería de mala educación mirar a la duquesa a los ojos sin una orden directa, lo cual levanta la cabeza no fue así. A los nobles les encantaba hacer las cosas confusas. El vestido de Kai Zenhua era incluso más escandaloso de lo que había imaginado al principio. Le dejaba los hombros completamente al descubierto, solo el encaje vaporoso impedía que se viera más que un toque de escote. Su cabello era negro como la medianoche, muy parecido al de su hija, pero cortado hasta los hombros. Entre las hebras se tejían hilos brillantes, parecidos a gemas, que refractaban el resplandor de la mujer en una multitud de colores.
Lo poco que podía ver de los rasgos de la duquesa era tan agudo y severo como la luz que irradiaba desde ellos. Lindy observó con el rabillo del ojo cómo la mujer caminaba casualmente para pararse frente al arrodillado Gangwangli. Cada paso era una promesa de orden y autoridad absoluta. Ella se elevaba sobre él con los brazos cruzados libremente sobre su estómago redondeado. Joven, ¿por qué sigues a mi hija? Lady Kai Renxian es la mujer que hará realidad el mundo al que aspiro. La voz retumbante de Gangwangli era sombría y seria. Toda afectación grandilocuente había desaparecido. Por ese objetivo, lucharé por ella hasta que mi cuerpo y mi espíritu queden rotos. Bueno, quizá no todo. La duquesa guardó silencio, y Gangwangli también permaneció en silencio, con la mirada fija en un punto en algún lugar detrás del poder que estaba frente a él. Finalmente, la duquesa asintió superficialmente con la cabeza en señal de reconocimiento. Ya veo. Entonces intenta no romperte demasiado rápido, dijo casi con ligereza. Luego ella estaba parada frente a Lindy, y la respiración de Lindy se entrecortó ante la fuerza de vuelta de la atención de la duquesa, que solo empeoró cuando la mujer habló. Mírame, ella ordenó, y Lindy no pudo hacer nada más que obedecer, levantando los ojos para encontrarse con los de la madre de Kai Renxian. En los últimos minutos, escuchando el discurso casual de la poderosa mujer y observando sus movimientos, Lindy había comenzado a creer que tal vez los temores de Kai Renxian eran exagerados, que el rumor había pintado una imagen sesgada de esta mujer. Esos pensamientos desaparecieron como la niebla de la mañana cuando se encontró con los ojos de Kai Zenua. Allí no había pupila ni iris, solo hoyos de luz ardiente e incolora en forma de ojos humanos, portales a través de los cuales algo vasto y terrible miraba desde detrás de un caparazón de piel humana. Podía sentir débilmente la sensación de lágrimas en los ojos, pero su visión permanecía borrosa y las lágrimas se evaporaban en el momento en que se atrevían a formarse. Era como el sol para una mortal, insondable e implacable, pero no podía haber socorro ni apartar la mirada. Solo existía la luz, y ella sabía que la miraría fijamente para siempre, hasta que ésta recorrió su mente y blanqueó su alma. En cambio, lo apruebo, Renxian. Parece que has heredado mis gustos estéticos. Una parte distante de la mente de Lindy que no le gritaba peligro se confundió hasta que la mirada de la duquesa se alejó, atrayendo la suya hacia la otra mujer presente. La ministra Diao Linkin, con su piel oscura y su cabello castaño oscuro cuidadosamente peinado pero claramente ondulado, miró hacia atrás, sin divertirse. Señora mía, quizá ahora no sea momento de bromas, recordó suavemente, de alguna manera sin inmutarse por la duquesa. Atención. La mujer monstruo tarareó y le hizo un gesto para que bajara la cabeza, lo que permitió a Lindy fijar rápidamente sus ojos nuevamente en la alfombra. Lindy sorprendió a Kai Renxian disparándole una mirada de disculpa genuina mientras regresaba a mirar la alfombra. Mientras recuperaba el ingenio, la duquesa habló una vez más. Si no es entre la familia, ¿cuándo? Kai Mayor refutó, un giro sarcástico en sus labios. Lindy no tenía idea si era genuino o si la mujer que la precedió era siquiera capaz de hacer humor. Le hizo recordar los comentarios de Sixian sobre el joven Kai. ¿Fue esto lo que Kai Renxian creó a imagen de? Permítame hacerle la misma pregunta, señorita, ¿por qué sigues a mi hija? Bajo esa mirada ardiente, Lindy descubrió que la presión para decir lo que pensaba aumentaba cada momento. Todo el entrenamiento que había recibido salió volando de su cabeza, esparcido como polvo en una tormenta de viento. Lindy entró en pánico mientras ella luchaba internamente por una respuesta.